¿Cómo anda la bandurria latina? Después de varias semanas hermosas en Camboya, llegamos al final de la temporada en este país que nos trató muy pero muy bien y como hago cada vez que estamos por dejar un país y empezar una temporada nueva en otro, me siento frente a cámara, cara a cara con ustedes para compartir lo mejor y lo peor del país y tips que a mí me hubiesen gustado tener antes de venir a conocer y recorrer Camboya. Empezamos por lo bueno, claramente lo mejor que tiene el país es Angkor Wat y el complejo entero de los templos de Angkor. El lugar es una locura, es imprescindible para que cualquier turista que venga a Camboya lo vaya a recorrer e incluso les diría que justificaría venir a este país solo para ver Angkor. Es historia y patrimonio que transformaron sin lugar a dudas el futuro de este país, así que no se lo pierdan. Otra cosa positiva para los viajeros que viajamos por tiempo indefinido, es muy importante el tema de los precios. En comparación con otros destinos, el país resulta bastante barato y eso nos permite disfrutar más por menos y en lo personal es un punto muy favorable porque también nos permitió no solo recorrer, sino descansar. Y después el top 3 de lo positivo lo completa la gente. Los camboyanos son muy amables y hospitalarios y como les dije recién, nos trataron de maravilla y es un lugar donde el turista se puede sentir muy, pero muy cómodo. También, en general, el nivel de inglés es muy bueno, por lo que nos permitió comunicarnos, conocer mucho de ellos, de su cultura y su historia, así que sin dudas la gente también es uno de los puntos más positivos de Camboya. Y finalmente, el último que les doy, porque también hay que dejar un poquito y no contar todo lo positivo, sino dejarles a ustedes eso para que cuando vengan se sorprendan y disfruten del país. Otro aspecto muy favorable es la facilidad para sacar la visa online de antemano. Es un proceso sencillo, llegan al país y entran sin problemas, algo que lamentablemente en algunos otros países no es tan así, así que eso también es un punto fuerte para Camboya. Y yendo ahora a los puntos flojos, lo primero que se me viene a la cabeza es el tema de infraestructura y transporte. Las rutas generalmente no son las mejores si las comparamos con las de otros países, aunque para nosotros, sinceramente, no fue una complicación movernos. Incluso lo hicimos en moto, disfrutamos un montón del aire libre y su naturaleza. Por eso no lo veo como algo tan negativo. El tema del transporte sí, es muy desorganizado, suelen ser incómodos, lentos y eso sí que complica la organización de nosotros los viajeros. Sin ir más lejos, nosotros perdimos un bus por eso. Llegamos un día a las 10 de la noche a la estación porque el bus salía a las 11 de la noche y resulta que no había absolutamente nadie, más que unos perros bastante agresivos. Lo que tuvimos que hacer fue volver al hotel, que tampoco ya tenía gente trabajando, pero por suerte todavía estaban nuestras llaves de nuestra habitación encima del escritorio, así que las agarré y entramos a dormir. Lo positivo fue que esa noche nos la regalaron, no nos la cobraron, pero lo malo fue que la gente de los buses había cargado mal el horario en la página web y en lugar de ser a las 11 de la noche, era a las 11 de la mañana, así que la verdad, una desorganización tremenda que nos hizo llegar corriendo al otro bus para llegar a nuestro nuevo destino. Así que tengan cuidado con esas cosas, con los transportes también, el tema de los tuk-tuk, que siempre les quieren cobrar el doble, el triple, el cuádruple y demás. Así que con eso, muy atentos. Otra cosa que sí padecimos fue el calor y la humedad en Siem Reap. No podíamos salir a la calle y eso es literal. El asfalto largaba un calor que en un segundo te bajaba la presión. Es un lugar muy pero muy caluroso y si salís antes de las 4 o 5 de la tarde no ves a nadie. El tema es que los turistas tenemos y queremos recorrer, por lo que esos horarios mucho lamentablemente no ayudan. De todos modos, como les decía recién, el tema de los precios, lo bueno de los precios, nos permitió descansar, extender nuestras estadías y disfrutar de las ciudades sin morirnos bajo el sol. Después, no les voy a mentir, uno se termina acostumbrando, pero sí que el calor se padece y puede ser un punto no positivo a la hora de hacer turismo. Y finalmente, a mí, personalmente, algo que no me gustó mucho es la desigualdad. En Phnom Penh, por ejemplo, la capital del país, vimos lugares muy pero muy desarrollados, edificios altos y demás, y después llegas a Siem Reap, que es mucho más importante en cuanto al turismo, porque tiene a Angkor, y ves que es completamente otro mundo. Tanto desarrollo en un lugar y tan poco en otro, a mí como que mucho no me gusta, veo que se pierde también tradición, trae también problemas ambientales y demás. Vi que hay mucho contraste y disparidad y a mí eso me parece que es un punto desfavorable, aunque quizás a ustedes como turistas pueda no afectarles tanto. Y ahora sí, para cerrar, los tips que a mí me hubiesen gustado tener de antemano, el primero sin dudas es saber que con el mismo ticket
para Anchor podés ver el atardecer un día antes, el día anterior, digamos, sin un costo extra. Hay mucha gente que eso no lo sabe y se lo pierde, incluso independientemente de que lo vean el día de su ticket, porque lógicamente lo van a ver, el lugar es tan pero tan grande que ver el atardecer 2 días desde 2 lugares diferentes es para mí algo muy atractivo y que vale la pena conocer. Siguiendo con Anchor, hay gente que dice que ir menos de 2 días no tiene sentido y otros que hasta sacan el pack de una semana. A mí personalmente, y eso ya lo vieron en los videos del canal que tenemos de Anchor, con un día bien planeado alcanza y sobra. Lo que sí, tengan en cuenta que es un lugar al que no se puede ir sin saber nada, hay que hacer los deberes antes, definir a dónde ir, los tiempos, la manera y demás. Es decir, tienen que administrar muy bien el tiempo y conocer lo que están viendo de antemano para poder disfrutarlo al máximo. Nosotros lo hicimos en moto porque nos gusta la libertad, pero lo pueden hacer también con tuk-tuk. A la hora de moverse ahora sí, los tuk-tuk les van a querer sacar la mayor cantidad de dinero posible, por lo que yo les recomiendo la aplicación Pass App, que directamente les dice el precio que van a pagar de antemano, sin secretos, les envía el tuk-tuk, así que se van a ahorrar dinero, tiempo y la negociación con la gente local. Y el último, como les decía, en Camboya suele hacer muchísimo calor, por lo que la gente ni usa agua caliente, pero bueno, de todos modos, si son de esos que sí o sí se bañan con agua hirviendo, más allá de que afuera 45 grados de calor, consulten antes de reservar si tienen o no agua caliente en el hotel, porque muchas veces ni lo aclaran y pueden llevarse una sorpresa cuando llegan. En Siem Reap, sin ir más lejos, a nosotros nos pasó que no teníamos agua caliente, pero créanme que ni lo necesitábamos, el agua fría ya era caliente. El calor es realmente tremendo, gente, y el lugar no se bancaría algo con agua caliente, ya directamente el agua fría es caliente. De todos modos, se los aviso para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, llegamos al final de la temporada Bandurria. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado como nosotros. En lo personal, para cerrar, les recomiendo una vez más que aunque no tengan a Camboya en la lista, no dejen de conocer Angkor porque es un lugar realmente impresionante. Nosotros que viajamos mucho, ya es difícil ver algo y que nos sorprenda demasiado, pero Angkor sinceramente nos encantó. Si les gustó la travesía esta por este hermoso país, déjenme su me gusta, suscríbanse y nos vemos en un nuevo país en los próximos días. Un país en el que ya hemos estado, pero que personalmente me encanta y no veía la hora de volver. Gracias por mirar y nos vemos la próxima. Chao, chao.